En la mañana del viernes del presente mes de enero fui despertado por una llamada telefónica en la cual se me notificó de que había sido convocado a un debate con el economista y apologista peruano Dante A. Urbina. Tras mi preparación matutina, observé el link del video y escuché la propuesta del señor Urbina, y en base a la misma decidí realizar una respuesta que coloqué en video de forma pública atendiendo a la naturaleza de la invitación. Esta respuesta la he dilatado por respeto a su reciente pérdida, de modo tal que decidí no publicarla en su momento. Ahora creo es la oportunidad correcta, y ya que se hizo públicamente y ambos somos figuras públicas, debo realizarla de este modo por causa de nuestra audiencia. Por supuesto que para proveerla desarrollaré mi contestación en 3 bloques. En primera instancia, me siento totalmente honrado por el reto. Sin duda entiendo que el señor Urbina tiene unos requisitos específicos para aceptar debatir con una persona, y es un gozo saber que los cumplo, en particular el de seriedad. Asimismo, me siento honrado porque me haya considerado como su primer oponente, entre tantos y mejores, ahora que ha pasado su tercera fase de apologética católica. Si bien todavía mantengo lo que indiqué en una ocasión. En este sentido, quiero resaltar un video que Dante publicó recientemente. En el mismo hace un llamado a que se haga apologética para salvar almas, no ganar visitas. Debo decir que me suscribo en parte a esa idea, puesto que ese sería el mejor consejo que un católico le puede dar a un garrotero católico. Enfóquense en ganar almas, en hacer apologética contra los ateos, los deístas o contra los judaizantes, y no en atacar a las iglesias protestantes, que de acuerdo a su propio magisterio vivo, son medios de salvación, no agentes de perdición. Hacer videos contra los protestantes es dar puñetazos al aire. Nosotros no somos el enemigo, y esto debido a que el llamado que hace el Catecismo numeral 821 no es al debate, sino al diálogo, lo cual implicaría que para un buen católico como usted sería contraproducente realizar un encuentro de dicha naturaleza sin obviar lo que indica su propio catecismo. Sin embargo, como académico, no podría dejar pasar desapercibido un encuentro como tal, puesto que es nuestra costumbre, dentro del mundo reformado, aceptar cualquier debate, si bien no sucede lo mismo en muchas ocasiones cuando somos nosotros quienes lanzamos el desafío. Verbigracia Ramos vi Plasencia sobre predestinación, Ramos vi Rabasi sobre Lutero y las buenas obras, y el más reciente, Pacheco vi Plasencia sobre sola escritura. Por ende, siguiendo nuestra costumbre, tengo a bien dar una respuesta al reto planteado por usted, y lo hago con gozo, puesto que al decir del apóstol Pablo, se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos serán los adversarios. No obstante, necesitamos aclarar algunos puntos tocante al tema y los protocolos antes de darle un sí definitivo. A estos aspectos dedicaré los últimos 2 bloques del video. Iniciemos con la temática elegida. Si bien he externado, hermano mío, que no tiene planes de cambiar el tema, es vital que, atendiendo a su explicación tocante a cómo desestructurar su etapa de apologética católica, le explique cierta imprecisión en la formulación de la temática. Considero que, al hablar de si los deuterocanónicos son escritura, ha obviado que la discusión realmente no nos conduce a dirimir sobre la naturaleza de dichos libros, sino al tema de la autoridad. De manera que, si bien usted desea debatir sobre qué es la escritura antes de hacerlo respecto a lo que implica sola escritura, al final, la temática sugerida me conducirá justamente al tópico que no desea abordar en este encuentro. Peor aún, entendiendo que la verdadera estructura no consiste en un debate entre Biblias católicas versus Biblias protestantes, sino cuál es la autoridad final que dictamina lo que por escritura sagrada debemos entender, entonces ameritaría tocar otro tema que usted considera tampoco debatiría en esta ocasión, como sería el primado de Pedro. De manera que, vista esta problemática, le sugeriría, con el fin de no descarriarnos en el debate, reconsidere si realmente desea debatir sobre dicho tema, o simplemente abandonamos las ramas y nos vamos al centro de la estructura, el cor quaestio, el verdadero tópico que se agazapa, el tema de la autoridad. Por supuesto, si no desea tratar este asunto, le sugiero dirimir la discusión en torno a la segunda imprecisión que manifiesta el tema señalizado. Al hablar de los deuterocanónicos, ha circunscrito usted el debate no a una cuestión de qué es la Biblia, sino al canon.
Y entendiendo que tanto usted como católico y yo como protestante gozamos del mismo canon neotestamentario, realmente nuestra digresión sería única y exclusivamente sobre el canon del Antiguo Testamento, que es donde se halla la diferencia. Por tanto, con el ánimo de ser más específicos, siendo la teología reconocida como ciencia de la especificidad, les sugiero reconsidere que abordemos solamente un debate tocante al canon veterotestamentario. Claro está que la base de nuestro debate ya no será una apelación dogmática, sino que todo nuestro fundamento epistemológico será única y exclusivamente de carácter histórico. Es decir, que al estar limitados al Antiguo Testamento, ya reconocido como escritura en época neotestamentaria, no es necesario apelar a los concilios no vinculantes de las últimas décadas del siglo IV después de Cristo, ya que estos solo podrían servir en un debate sobre canon del Nuevo Testamento. Explico este punto. Si deseamos hacer un buen debate sobre lo indicado, hecha esta última precisión, entonces amerita que, salvada la ambigüedad inicial, tracemos tanto la pregunta que nos conducirá al intercambio como la sede del discurso. Como el énfasis descansa en la literatura deuterocanónica, y siendo esta solo propia del Antiguo Testamento judío, la pregunta tiene que ser necesariamente ¿cuál canon utilizaba Jesús? O ¿cómo los judíos determinaron su canon? Entendido esto, el debate ya no es catolicismo versus protestantismo, sino el pensamiento judío versus pensamiento católico. Es decir, si los judíos entendieron o no su canon. En este caso, ¿conocían los judíos su propio canon? Esta, hermano amado, es la pregunta que quita toda ambigüedad al tema señalizado. Aclarada la pregunta, discutamos sobre la sede. Como la pregunta es histórica, debe ser discutida no en sede eclesiológica, ya que nos introduciría en el tópico de autoridad, el cual usted expresó, no discutiría en esta ocasión, ni dogmática, apelando a las opiniones patrísticas y conciliares. Solo puede ser dirimido en sede histórica, refiriéndonos a la historia del canon veterotestamentario, filológica en torno al análisis textual de los documentos mismos o codicológica para introducirnos en el debate del uso entre canon corto versus canon largo, apelando, claro está, al contexto en el cual estos fueron armados o si los usaron de forma indistintas las comunidades cristianas primitivas. En este caso, nuestras fuentes ya no son los padres posteriores, sino los autores judíos de los últimos 2 siglos anteriores a la era cristiana y el primer siglo de la misma. Si hacemos estos aclarandos, no nos saldremos el tema. Por supuesto, esta no es una camisa de fuerza, sino las precisiones necesarias apelando a su deseo de no debatir sobre otros temas sin primero abordar el asunto escritural en términos de canon. Entiendo su postura respecto a no cambiar el tema, pero le sugiero preste atención a estas imprecisiones y así podremos desarrollar un mejor intercambio, ya que de todos es sabido que si la pregunta está mal formulada, es imposible descubrir la respuesta, mucho menos debatir al respecto. En tercer lugar, tocante a los protocolos, acepto sin más la estructura propuesta para la dinámica del debate. Pero entendiendo que lo de la fecha es una propuesta y no una exigencia de carácter arbitrario, le comunico que estoy a su entera disposición en debatir, sugiriendo la primera semana de febrero. Esto no lo hago por falta de preparación y espero que no piense usted eso a pesar de las voces de muchos que podrían pensar lo mismo, sin ánimo de que aquellos incurran en afirmaciones gratuitas y meras abducciones. La razón es que aparte de permitirle que pueda pasar su consabido periodo de consuelo ante su triste pérdida, tengo una serie de compromisos eclesiales, el lanzamiento de nuestra revista teológica Contracultura y una cita médica que justamente coincide con la última semana del presente mes. Como usted mismo indicó de su persona, yo no solo estoy dedicado a los debates, sino que poseo una serie de compromisos ineludibles ya pautados antes de que se presentase la invitación. Por supuesto, si desea proponer una fecha mejor, lo dejo a su disposición siempre que sea sábado y no pase más allá de la segunda semana de febrero. Entiendo que como buen debatiente que le gusta jugar limpio, usted comprenderá mis razones. Por supuesto que a la luz de los últimos acontecimientos, en particular la triste situación familiar por la cual está pasando, si entiende podríamos extender el debate hasta el mes de marzo, cuente con mi comprensión. Solo le pido no sea en febrero, a partir de la tercera semana,
puesto que estaré en un viaje de conferencias ya pautados desde noviembre del año pasado. Finalmente, respecto a la plataforma del debate, estoy totalmente de acuerdo en que debe poseer las características que ha mencionado, pero ya que usted sugirió la estructura del debate, permítame proponer la plataforma. En este caso, debido a que tengo dos opciones que se han propuesto servirnos como tal y a quienes considero respetables amigos nuestros que prometen ser imparciales, como es el caso de Santiago Alarcón y Jorge Carrillo, con quienes me sentiría, tal y cual se los he dicho a ellos en mensajes privados, honrado de participar junto a ellos, para ser justos, debido no a nuestros anfitriones, sino al público que les sigue, ora católico, ora protestante, y conociendo por experiencia las posiciones ya tomadas por el público incluso antes de iniciar el encuentro, propongo que el canal sea el de Jorge Carrillo y el moderador sea Santiago Alarcón, o viceversa. En ambos casos, solicito que los comentarios estén desactivados para que no se presenten en pantalla, puesto que muchas veces generan distracción. Si esta propuesta no es de su agrado, propongo una tercera vía, el canal de Frente Crítico Universitario, que ni es católico ni protestante, para que allí se desarrolle este evento. Pido también evitar títulos rimbombantes como el debate del año, para que no caigamos en una vorágine poco apegada al rigor académico. Espero reciba esta notificación a bien y con ello reitero, si se aclaran los últimos dos puntos, que sí, acepto su desafío. Deseándole lo mejor a usted y a los suyos en el trance amargo que han pasado, me despido.